días. Llegó el cambio, el anhelado cambio de tiempo. Estamos ya cansados del calor, cansados de tanta playa, ¿verdad? Los que han podido ir. Y hoy os invito a hacer algo diferente también. Os invito al teatro. ¿A quién le gusta el teatro? Uy, qué poquito. Ahora se hace difícil ir al teatro porque generalmente es caro, ¿verdad? Pero en otras épocas era más accesible el teatro. Y hay diferentes tipos de teatros. Este capítulo 2 de Efesios nos habla de una obra de teatro. Nos habla de una obra de teatro en 3 actos que vamos a ir desmenuzando entre todos, poco a poco. Si os acordáis, en los 10 primeros versículos de este capítulo 2, el apóstol Pablo nos llevaba al médico. Hoy nos lleva al teatro. Nos llevaba al médico porque hacía un diagnóstico espiritual de la condición humana. Y luego hablaba de lo que el médico, el verdadero médico Dios, ha hecho para solucionar ese problema que todos como seres humanos tenemos. El título del mensaje de hoy es Excluidos pero reconciliados. Esa es la obra de teatro. Excluidos pero reconciliados. Y decimos excluidos con un 2 final y reconciliados con otro 2 final. Y vamos a ver por qué. Porque esto tiene una razón de ser. Porque son 2 exclusiones y son 2 reconciliaciones las que Dios ha producido a través de Cristo en nosotros. Cuando vamos a este contexto de este capítulo 2 de Efesios, del trasfondo histórico, social y religioso, podemos decir también de toda la carta, pero en particular ahora y más específicamente en este capítulo 2, aunque en todos los capítulos va teniendo el mismo sentir Pablo, es que aunque todos los seres humanos estamos excluidos de Dios, separados de Dios, también por el pecado, también lo estábamos los unos de los otros, excluidos los unos de los otros. Y más en el contexto en el que Pablo está escribiendo y se está refiriendo a antes de la llegada de Jesucristo a este mundo. Había una separación clara entre judíos y gentiles. Cuando la Biblia habla de gentiles, está hablando de lo que se llama el mundo pagano. Los judíos lo llamaban así, el mundo que no tenía al único y verdadero Dios. Tenían sus propios dioses, pero no al Dios de Israel. Y esa división existía de una manera férrea, una manera que llegaba casi a la enemistad religiosa entre estos 2 pueblos. Esta era una división clara que Pablo está marcando en esta parte del capítulo 2. Lo que Pablo nos dice en este capítulo es que Jesucristo ha destruido ambas enemistades, las 2. La enemistad o separación del hombre con Dios y la enemistad entre judíos y gentiles. Y es lo que está haciendo y ha hecho Dios en Cristo. Junto con la destrucción de estas 2 enemistades, Jesús ha podido crear una humanidad nueva. No solamente que ha destruido las enemistades, sino que ha creado algo nuevo. Podemos decir que alguien destruye algo, pero eso no significa que se cree o se crea algo nuevo. En este caso sí, y lo vemos ahora en estos versículos que vamos a leer nuevamente. Pero vemos aquí esta obra de teatro en 3 actos, decíamos. El primer acto, ¿cuál es? Versículo 11. ¿Quién lo puede buscar? Así os despertáis. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne.
Aquí Pablo nos da el primer acto. En este versículo 11 dice vosotros, fijaros que dice vosotros. En los 10 primeros versículos hablaba de nosotros, se refería a toda la humanidad. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora está diciendo vosotros. ¿Y a quién le dice este vosotros? ¿A quién pensáis? A los que no son del pueblo de Israel. Le está hablando a los gentiles. Vosotros, en otro tiempo, ¿cómo estabais? Separados de Dios y de quién? Y de su pueblo Israel. Teníais dos separaciones, dos exclusiones. Estabais separados de Dios, pero también del pueblo de Dios. Y estas eran dos separaciones insalvables para los gentiles. Pero luego nos da el segundo acto, versículo 13, quiero leer. Y a uno, por favor. Estas espadas no están preparadas. Versículo 13, lo tenemos aquí, ¿no? Quiero leer. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Segundo acto. Primer acto. En otro tiempo, separación. ¿Cómo empieza este versículo? Pero, ¿qué más? Pero ahora, fijaros, en otro tiempo, pero ahora dice, pero ahora, segundo acto, y dice, por la muerte en la cruz de Cristo, Cristo, o Dios, ha reconciliado a judíos y gentiles entre sí, y a ambos con Dios, creando un pueblo nuevo. Por lo tanto, en otro tiempo, primer acto, ahora lo que Cristo ha hecho. Antes de Cristo, ahora en Cristo. Tercer acto, versículo 19, que no hemos leído hoy, pero lo vamos a leer ahora. Pero ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien, versículo 19, tercer acto. Consecuencia. Veíamos, en otro tiempo, ahora lo que Dios ha hecho. ¿Y cuál es la consecuencia? Así que, ¿qué es lo que Dios ha hecho? No estáis separados ya, sino que sois miembros plenos junto con Israel de la familia de Dios. Estos son los tres actos que vamos a ir viendo. El primer acto es lo que éramos en otro tiempo. ¿Y qué es lo que éramos en otro tiempo? Versículos 11 y 12 se refieren particularmente a nosotros los gentiles, como decíamos, los que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Todos los que no hemos nacido de la descendencia de Abraham. ¿Verdad? Dios llamó a Abraham y lo apartó para sí mismo y le dijo, en ti bendeciré a todas las naciones de la tierra y tu descendencia será incontable como la arena del mar. Por lo tanto, esa promesa es para una parte de la humanidad antes de la llegada de Cristo. Las otras naciones tenían que mirar el testimonio de Dios a través de Abraham y de su descendencia para acercarse a Dios. Pero esto sabemos que no fue posible. ¿Qué hizo el ser humano? El ser humano siguió apartado de Dios. Incluso Israel, la descendencia de Abraham, fue rebelde a la voz de Dios. Dios tenía previsto un plan y ese plan lo llevó a cabo en un programa. Porque un programa es diferente a un plan. El programa es cuando se pone en práctica el plan, ¿verdad? Uno puede tener un plan, pero ese plan puede quedar ahí sin ponerse en práctica. Dios no hace esto. Dios planifica, pero programa y actúa. Y en esta historia de la humanidad, de estos tres actos que nos muestra Pablo aquí, está el programa de Dios para que hoy tú y yo podamos estar cerca de Dios. Cosa que era imposible antes de la venida de Cristo. Y lo vamos a ver. Fijaros qué dice el versículo 2. Habla de la incircuncisión. En otro tiempo, en aquel tiempo, también dice,
estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y anteriormente dice, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, aclara en cuanto a la carne, ya diremos por qué, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué dice Pablo? Sabemos lo que es la circuncisión. Es la señal que Dios le dio al pueblo de Israel. Todo varón al 8º día se le cogía el prepucio del pene y se le cortaba esa piel para que quedara esa marca de pertenencia al pueblo de Israel. Y así quedaba marcado físicamente. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo hizo eso como un acto de orgullo propio. Y esto era un motivo para burlarse de los que no tenían esa marca. Un desprecio hacia los gentiles. Un desprecio. Nosotros somos los del Dios. Fijaros que sois los incircuncisos vosotros. Y era una manera de despreciar. Es más, se les llamaba los perros gentiles. Tal era la enemistad que había, el orgullo de Israel, que despreciaba a todo aquel que no era de su pueblo. Llegaban a insultar de esta manera. De esta manera era cotidiano tratar a los que no tenían esta señal física, que no pertenecían al pueblo de Israel. Cambiaron el sentido de lo que Dios quería. Y por eso, Pablo dice en la carne. ¿Por qué? Porque está hablando de una señal física, pero no de una señal espiritual. Porque detrás de esa señal física debe haber una señal espiritual, la verdadera circuncisión, la del corazón, la espiritual, la marca que Dios pone en aquellos que son sus hijos. ¿Y cuál es esa marca hoy para el pueblo de Dios? Es la señal del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús se va y dice, me tengo que ir para que venga a vosotros el que os va a consolar, el Espíritu Santo. Y dice Juan que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y somos participantes de la misma naturaleza de Dios, es decir, Dios está en nosotros por el Espíritu Santo. Aquel que, dice en Efesios también, recibe, lo vimos en el capítulo 1, versículo 13, a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Y esta es la señal, es la nueva circuncisión, la verdadera. Israel cambió esto por un motivo de desprecio a los demás. Y en el versículo 12 que hemos leído, pasa a la realidad de esta verdadera exclusión de estos gentiles que no tenían esta marca física y les era imposible estar unidos a Dios y a su pueblo Israel. Nosotros, que no descendemos, la mayoría de Abraham, no teníamos acceso a Dios. El pueblo de Israel de alguna manera lo tenía, porque accedía a través de lo que Dios les había establecido en sus rituales, en sus sacrificios, a través del sumo sacerdote y del sacerdote. Pero el pueblo no judío no tenía esa posibilidad. Hubiésemos estado excluidos para siempre si Cristo no hubiese venido a este mundo. Y dice 3 señales aquí. Es notable ver cómo Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 9, habla de, podemos decir, las condiciones favorables del pueblo de Israel, que no vamos a nombrar. Pero aquí está diciendo las cualidades del pueblo sin Dios. Y dice sin Cristo. ¿Qué más? Dice, alejado de qué. En el versículo 12 lo tenemos. Muy bien, de la ciudadanía de Israel. El pueblo gentil no tenía acceso a esa ciudadanía de Israel. Y ajenos a qué más? A los pactos de la promesa. No tenía posibilidad de acceder a esas promesas de Dios, ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Era imposible acceder a eso. Y tampoco tenían esperanza de una reconciliación con Dios. Tampoco tenían acceso
a Dios, dice, sin Dios en el mundo. No teníamos esperanza. Dios había programado y prometido incluirnos un día. Nosotros no lo sabíamos. Ahí hemos leído en Isaías 57, ¿verdad? ¿Y qué dice al final del último versículo que ha leído él? Es el versículo que dice: yo te pondré un cántico en sus labios, una alabanza en sus labios. ¿Y qué dice ese versículo? Dice: haré cercano al que está lejos, paz al que está lejos y paz al que está cerca. Ese es el programa de Dios. Hacer que ese alejamiento concluyera en una paz. Y que esa cercanía también, refiriéndose a su pueblo, también accediera a la verdadera paz. Y vamos a ver cómo aquí Pablo introduce este concepto también en estos versículos de Efesios capítulo 2. Sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Los que hemos venido de lejos, muchas veces nos hemos encontrado sin ciudadanía. Y sabemos lo que es estar sin ciudadanía. Lo hemos podido experimentar. Restricciones de todo tipo. Muchas personas siguen llegando, ¿verdad? No teníamos acceso espiritualmente tampoco. Restricciones porque estábamos sin la ciudadanía espiritual. Por lo tanto, dice: acordaos, dice el apóstol Pablo. ¿De qué nos tenemos que acordar? Lo que éramos antes que el amor de Dios descendiera y nos alcanzara. Qué importante es tener presente esto. Cuando uno llega a dimensionar lo que éramos antes de Cristo y de la nula posibilidad que teníamos de acceder a Dios, es cuando valoramos más la venida de Cristo a este mundo y su muerte en la cruz por nosotros. Porque tenemos que tener una dimensión, podemos decir, panorámica de la vida espiritual de la humanidad. Porque nos hace ver lo que era vivir sin esperanza en el mundo. Nos hace recordar lo que era vivir sin Cristo, sin ciudadanía y ajenos a los pactos de Dios, a las promesas de Dios. Hoy lo damos por sentado, porque hemos nacido después de Cristo. Y el mundo, podemos decir, judeo-cristiano, lo da por sentado hoy, pero esto era inaccesible a aquellos que no estaban en esta condición. Si recordamos nuestra exclusión primitiva, aunque nos resulte triste, desagradable muchas veces, podremos recordar la grandeza de la gracia y el amor de Dios hacia nosotros. Qué importante es dimensionar ese amor, es intentar alcanzar su verdadera dimensión, del amor con que Dios se acercó a nosotros. Pero dijimos que hay un segundo acto, y dice, y lo hemos dicho desde que empezamos el estudio de esta carta, que el paralelo que existe muchas veces en los capítulos que Pablo va explicando. Y hay un paralelo notable entre los 10 primeros versículos que ya estudiamos y estos versículos. En la estructura, si os acordáis, cuando Dios hacía un diagnóstico, Pablo hacía un diagnóstico en los 3 primeros versículos del capítulo 2, luego dice, pero Dios, y lo nombrábamos. Hay una inflexión. Lo que somos, pero Dios ha hecho eso. Y ahora hace lo mismo. ¿Cómo comienza el versículo 13? Fijaros, pero ahora en Cristo Jesús. Esto es lo que pasaba a los gentiles, primer acto, en otro tiempo, antes de Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, y hace lo mismo, dice claramente, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora ¿qué habéis pasado? ¿Qué ha sucedido ahora? Habéis sido hechos cercanos, y dice cómo, por la sangre de Cristo. Antes imposible, ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo?
sangre de Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Y este lenguaje que utiliza Pablo aquí y que utiliza también Isaías, lejos, cercanos, ¿verdad? Un lenguaje, podemos decir, espacial, de ubicación. Estábamos lejos, ahora estamos cercanos. Eso era un lenguaje muy común para la época de Pablo. ¿Por qué? Porque en la mentalidad colectiva de Israel, ellos daban por sentados que eran el pueblo cercano a Dios. No les cabía interpretar esto, ya lo daban intuitivamente así. Nosotros somos cercanos. Vosotros estáis lejos, pero nosotros estamos cercanos. Entonces era normal hablar de esta manera. Y cuando Pablo les está hablando aquí, había muchos judíos en Éfeso convertidos al cristianismo, pero también la mayoría gentiles, ¿verdad?, que habían aceptado a Cristo. Y les está hablando de esta manera porque sabe que lo van a entender. El pueblo de Israel lo va a entender, seguramente de una manera clara. ¡Qué nación grande!, dijo Moisés. ¡Ay, que Dios es tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos! Esta era la mentalidad y era una realidad también, pero ellos lo entendían así. Y el Salmo 148:14 dice: el pueblo a él cercano. Lo daban por hecho, era una realidad. Y por eso Pablo les habla así, como habla también Isaías 57, paz al que está lejos y al cercano. Y esta cercanía a Dios que todos los cristianos disfrutamos hoy por la sangre de Cristo, a través de Él, es un privilegio que a veces damos también demasiado por sentado, ¿verdad? No lo entendemos de otra manera, porque nunca nos hemos encontrado tan lejos como para no tener la posibilidad de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque la sociedad cristiana nos envuelve con esta pseudo cercanía a Dios que es falsa. Es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque pasa como con la circuncisión. Es una marca social, pero no hay una realidad espiritual detrás. Y damos por hecho que somos cristianos por haber nacido en Occidente muchas veces, o haber nacido en una sociedad que habla de cristianismo. No es lo mismo en otras partes del mundo como es lo mismo. Pero el versículo 13 nos dice claramente que aquí hay una afirmación no solamente a esta cercanía y lejanía, sino que está haciendo dos referencias importantes acerca de Cristo. Fijaros cuáles son. Habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. Y comienza diciendo, en Cristo Jesús. Pero ahora, ¿cómo? No fuera de Cristo Jesús, sino en Cristo Jesús y por la sangre de Cristo. Dos cosas acerca de Cristo que son muy importantes y las recalcamos hoy. Cuando habla de la sangre de Cristo, también lo habló en el capítulo 1, versículo 7, refiriéndose a ese cambio que Dios ha producido o produce en los seres humanos. Su muerte en sacrificio por nuestros pecados, por la cual nos ha reconciliado con Dios y con nosotros. La sangre de Cristo es el medio, el instrumento por el cual Dios ha roto las dos exclusiones, las dos separaciones. Pero dice en Cristo Jesús, no solamente ha roto, como decíamos, sino que ha creado algo nuevo. En Cristo Jesús. No solamente ha reconciliado, sino que a través de esa reconciliación ha producido un cambio, una transformación. Es la transformación que por la sangre de Cristo produce Dios en las personas que acuden a Él con fe en ese sacrificio de la cruz donde Cristo derramó su sangre. Y ven en ese sacrificio con confianza
que fue hecho a su favor para romper esa separación. Cuando la persona entiende que ese hecho histórico de la cruz de Cristo, donde la sangre de Jesucristo fue derramada, tiene un significado profundo y es el medio por el cual Dios usó para romper esa separación y lo acepta para sí mismo, es cuando esa persona es transformada y es colocada ¿dónde? En Cristo. Estaba fuera de Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin la ciudadanía, ajena a los pactos de la promesa, pero al aceptar la sangre de Jesucristo como vehículo, como medio para romper esa imposible unión, Dios le coloca ahora en Cristo. Y esto es algo fundamental. No existe vida cristiana fuera de Cristo. Por eso el que dice ser cristiano, pero sigue fuera de Cristo espiritualmente, porque aún no ha aceptado el sacrificio de Cristo, no ha sido colocado en Cristo por Dios. Y es algo que no hace la religión, solo lo hace Dios por su poder. Nos coloca en Cristo Jesús. Y al colocarnos en Cristo Jesús, ¿qué nos da? Nos da acceso ilimitado a sus promesas. Nos da acceso ilimitado a su presencia. Nos da acceso ilimitado a todo lo que se refiere en la Biblia como la vida de Dios. Cuando dice Pablo que antes estábamos muertos espiritualmente, ahora en Cristo Jesús, por su sangre derramada, tenemos vida abundante. Por lo tanto, si hoy te sientes aún alejado de Dios y quieres estar cerca de Dios, el único medio es reconocer la sangre de Jesucristo y que esa sangre fue derramada en tu favor, porque cuando Pablo habla aquí, habla no de un concepto universal. Universal sí en el sentido de que toda persona tiene acceso, pero esa reconciliación es personal. No es universal, como declara la Iglesia oficial, que todos somos hijos de Dios. No es así, somos todos criaturas de Dios, pero en el momento que no hemos aceptado por la fe el sacrificio y el poder de la sangre de Cristo a mi favor, personalmente, cada uno, Dios no nos coloca en Cristo haciéndonos hijos de Dios. Por lo tanto, si hoy quieres hacerlo, hoy es el momento. Hoy es el momento de decirle, sí, Señor, yo reconozco que la sangre que vertió tu Hijo cuando tú lo enviaste a este mundo, porque antes de que Él viniera me era imposible acceder a ti, ahora tengo acceso por esa sangre a ti y reconozco que Cristo murió en mi favor y quiero aceptar ese perdón que tú me ofreces, esa reconciliación que tú me ofreces, esa ruptura de mi separación para acceder nuevamente a una relación personal contigo. Es universal. No existe judío, ni gentil, ni griego, ni escita, dice Pablo, ni hombre, ni mujer ya que tenga imposibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque por la fe en Cristo podemos acceder a esto que antes era imposible. Es el milagro de la cruz. Es el milagro que Cristo ha producido en la humanidad. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si hoy quieres ir a Jesús, si hoy quieres acercarte a Dios, hazlo a través de Jesucristo. No hay otro camino. Es Jesús. Es su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es por el poder de Dios que le levantó de entre los muertos, venciendo esa separación, porque muerte es separación, para traernos nuevamente a su presencia. El versículo 14 nos habla de esta separación. Fijaros que dice claramente,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué claro, ¿verdad? Se ve. Ahora Pablo está diciendo que había un muro de separación. Y tenemos una imagen, no sé si la podemos poner. Cuando se construyó el templo, no el de Salomón, que también, sino el de Herodes, que era el que estaba en pie cuando Jesús vino a este mundo. Este templo que Dios construyó tenía separaciones y había en especial un muro alrededor del recinto, un muro que era una pared que no era muy alta, más bien baja, pared hecha de piedra, como las paredes que tenemos hoy aquí en Mallorca, los Mayers, que hay personas que se dedican a hacer estas paredes de piedra. Se había edificado esta pared. ¿Y qué era esa pared? ¿Qué significaba? Alrededor. Separaba a los gentiles del pueblo de Israel. No tenían acceso a los gentiles allí. Podían ser declarados muertos si pasaban ese muro. Se les podía llegar a matar. Esa era la ley judía, que establecía no la de Dios, la que Dios no, sino la que habían añadido el pueblo de Israel. Como añadieron otras cuestiones de ceremoniales también. Pero Dios ya había previsto este muro. ¿Por qué? Porque esa separación existía. El pueblo de Dios estaba separado del pueblo gentil. ¿Y qué dice Pablo aquí? Pablo está diciendo claramente, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Imaginaros esta foto sin esta pared. Ya no hay separación para acceder a la presencia de Dios, ¿verdad? Esto es lo que sucede hoy, es lo que hizo Cristo. Y es notable ver cómo esta pared físicamente fue destruida ¿en qué año? En el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo fue? Cuando el Imperio Romano invadió Jerusalén y destruyó el templo. El templo de Herodes fue destruido en el año 70 por orden del emperador y general Tito. Pero es notable ver que esto era el símbolo de la separación. Pero la verdadera separación ya había sido destruida. ¿En qué año? En el año 30 aproximadamente, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz. Hubo 40 años de que este muro siguió en pie, pero ya no simbolizaba nada. Ya no había separación verdadera, no había separación espiritual. Era un símbolo sin contenido. ¿Por qué? Porque Cristo ya había derribado la verdadera separación, que es la separación con Dios y entre los hombres. Por eso hablábamos de dos exclusiones, pero dos reconciliaciones. Esto es lo que hizo Pablo referencia en el versículo 4. Pero rápidamente decimos cómo lo hizo Dios. Y esto es lo que nos dice en el versículo 15 y 16. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. Primer verbo, aboliendo. Segundo verbo, ¿qué dice? Para crear, creando. Tercer verbo, ¿qué dice? Reconciliar. Tres verbos que nos marcan cómo lo hizo Dios. En primer lugar, en Cristo, abolió, dice que abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué está diciendo aquí? Abolió la ley. Pero ¿cómo puede ser que Pablo diga esto? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo en el Sermón del Monte? Yo no he venido
sino he venido a cumplirla. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Pablo no se está refiriendo al espíritu de la ley, que era lo que Cristo se refería, en contradicción a lo que los fariseos enseñaban. ¿Qué era lo que los fariseos enseñaban? Lo que era la letra de la ley. Y el que no cumplía la letra de la ley, porque es sábado y no se puede. ¿Cristo qué dijo? Aunque sea sábado yo puedo sanar a alguien. Ese era el espíritu de la ley, ¿verdad? Los fariseos, ¿qué habían hecho? Habían matado el espíritu de la ley con ordenanzas y mandamientos y ceremoniales que eran más importantes que el espíritu de la ley. Cristo dijo, yo he venido a cumplir el espíritu de la ley. Y podemos ver que Él lo cumplió en todo. No solo que no cometió pecado, sino que cumplió la ley y los mandamientos en todo, porque eso es la ausencia de pecado, cumplir los mandamientos. Hoy lamentablemente no se predica acerca de los mandamientos porque se confunde la letra de la ley con el espíritu de la ley. Pero como cristianos debemos cumplir los mandamientos. Debemos cumplirlos en su espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo los cumplió. Cumplió los mandamientos en el espíritu de la ley. Cumplió todos. Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Por eso no podíamos ser salvados por la ley. Y por eso somos salvados por gracia y no por la ley. Era la única manera en que Dios podía rescatarnos. Pero esto habla de los ceremoniales. ¿Qué ceremoniales se refería aquí? La circuncisión, los sacrificios materiales, las reglamentaciones en cuanto a dietas, las reglas en cuanto a la inmundicia, la limpieza del ritual. Siempre dijimos de un principio que Colosenses y Efesios son dos cartas paralelas. Y el domingo pasado se habló de Colosenses 2, si os acordáis. ¿Y qué hablaba? Hablaba de todo este ceremonial, ¿verdad? De la comida, de cómo, todo esto. En comida, en bebida, en días de fiesta, en la luna nueva, en días de reposo. Este tema era importantísimo para el pueblo de Israel, para que saliera de su encasillamiento, podemos decir, legal. Y esto era lo que producía muchas veces que los cristianos siguieran siendo perseguidos por algunos judíos, incluso en las iglesias. ¿Por qué? Porque seguían siendo legalistas. Querían mantener los ceremoniales aún habiendo ya recibido a Cristo. Y era uno de los problemas de la iglesia primitiva. Pero Pablo está refiriéndose aquí a Cristo. Por lo tanto, la primera barrera, podemos decir, que destruyó también, como Dios lo hizo, es derribando esa ley, que era como una losa, como un yugo pesado, que no nos permitía acercarnos a Dios, al pueblo de Israel y al pueblo gentil, aboliendo esa barrera en Cristo. Pero crea una humanidad nueva, lo dice el versículo 15 también. Para crear en sí mismo de los dos, dice, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fijaros que dice un nuevo hombre. Y dijimos al principio que lo que Dios está haciendo no solamente es reconciliar, anular las exclusiones, sino que está creando algo nuevo. Y Dios está creando en Cristo una sociedad nueva, de la cual tú eres parte si has aceptado a Cristo en tu corazón. Cuando dice hombre se está refiriendo al ser humano. Dios está creando una nueva raza humana. Y no es excluyente, sino que está abierta para todos aquellos que aceptan la sangre de Cristo como el vehículo para cambiar esa separación. Dios hace una transformación en la vida de los hombres. Y dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Se está refiriendo a ese acceso ilimitado de la humanidad a esa reconciliación, que antes estaba siendo privado por
causa del pueblo de Israel. Porque el plan de Dios era que Israel acercara a las naciones. El plan de Dios nunca fue separar, sino unir. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Israel se rebeló contra Dios. No entendió este mensaje. Y por eso vino Cristo, desde la simiente de Abraham, nacido de David, como él dice el Evangelio. Y en tercer lugar, no solamente Dios en Cristo abolió esa ley, creó una nueva humanidad, un nuevo hombre, sino que por último dice la reconciliación con Dios de judíos y gentiles. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo. Estas son las dos reconciliaciones. Mediante la cruz no solamente nos reconcilia con Dios, sino que une a toda la humanidad para tener acceso ilimitado a Dios. Esto es lo que Pablo ya indicaba en el capítulo 1 al final. ¿Qué decía? Que al final de los tiempos todas las cosas se unirán bajo el señorío de Cristo. Y esto es un anticipo. Por lo tanto, la iglesia es un anticipo de lo que sucederá. En la iglesia no hay judío ni gentil, no hay varón ni mujer, no hay raza diferente, no hay ningún tipo de separación, lo que no quiere decir que los datos de diferenciación humana hayan desaparecido. El varón sigue siendo varón, la mujer sigue siendo mujer, el judío sigue siendo judío y el gentil sigue siendo judío. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios nos ve iguales a todos. A esto se está refiriendo ahora el apóstol Pablo. Cuando Cristo llevó nuestro pecado y juicio sobre la cruz, Dios dejó de lado su propia ira. Y esto es un concepto tremendo. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros quitamos de nosotros nuestra rebeldía, sino que Dios quitó también su ira de nosotros. Nosotros éramos rebeldes hacia Dios y Dios nos consideraba enemigos por nuestro pecado. Y estas dos fuerzas antagónicas, nuestra rebeldía y la ira de Dios, se destruyeron en la cruz. Dios quitó su ira, no la anuló, la colocó sobre Cristo su Hijo. Y la justicia que debía ser para ti y para mí, la enfocó en su Hijo Cristo cuando estaba en la cruz. Y cuando Él cargó tu pecado en la cruz, Dios descargaba su ira sobre Él, la que me correspondía a mí. Y al quitar esa ira, nosotros accedimos a bajar nuestra rebeldía, cuando vimos cómo Dios nos amó. Nos amó en Cristo Jesús, porque la condenación y la ira que estaban dispuestas para nosotros, Dios las cargó en Cristo su Hijo. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura, un nuevo hombre. Las cosas viejas pasaron, primer acto. Y aquí todas son hechas nuevas, segundo acto. Dice, ¿verdad? Y al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que por medio de él alcanzáramos la justicia de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué plan! ¡Qué programa! ¡Qué magnificencia! ¡Cuánto amor! ¡Cuánta gracia! ¡Cuánta bondad! Para contigo y para conmigo. A Cristo, que no necesitaba venir a este mundo, vino por amor a ti y por amor a mí. Por eso en esta mañana, si hoy quieres aceptar a Cristo en tu corazón, y no solo los que estamos aquí, sino a todos aquellos que nos escuchen, díganle sí a Jesús. Díganle sí al amor de Dios. Díganle sí a esta reconciliación que Dios está ofreciendo. Y dile sí, Señor, yo reconozco que tu Hijo murió en la cruz por mí. Acepto tu amor.
acepto tu perdón por nuestros y por mis pecados. Hoy cualquier ser humano que se acerca a Dios con fe en el sacrificio de Cristo tiene libre acceso al Padre. Es hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice al final de ese capítulo de Corintios: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Y tú y yo, que ya hemos sido reconciliados por la gracia de Dios, somos los portadores de esta reconciliación. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Te invito a ponernos de pie y mientras el grupo de alabanza pasa aquí delante, dice el versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por